todo texto, ya sea una novela, un reportaje, una noticia, cualquier texto tiene una idea principal. Acá en la primera parte, se pegó. Dice, escribe el título de una novela o cuento que hayas leído recientemente. Esto lo vamos a hacer en conjunto ahora. Chiquillos, cuéntenme alguna novela o cuento que se sepan y que conozcan todos. La Caperucita Roja. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir ahí en el número 1? La ¿Cómo se Caperucita llama? Roja. Perfecto, vayan completando. La Caperucita Roja. Luego dice, señala 3 sucesos que hayan ocurrido en la historia de ese relato. ¿Qué fue lo que pasa ahí con la Caperucita Roja? Tenemos que mencionar 3. Va a visitar su abuela, el lobo la sigue y el lobo se quiere comer a la Caperucita y a la abuela. Sí, después Perfecto. ¿Y después qué? Pero hay dos ¿Ah? versiones de la Caperucita Roja, ¿sí, po? Hay miles de versiones, pero la principal es que, claro, el lobo se quiere comer a la abuelita con la Caperucita Roja va a visitar a la abuelita. ¿Y qué más, Juanma? ¿Qué pasa en el bosque? ¿Qué cosa? Va lo ¿Con la enamorado. Caperucita? No Se sé. pierde, creo. Sí, pues se Sí, pierde se por el pierde, camino. ¿cierto? Hay Llega miles de Antigua. caminos, se pierde. No, No, no no, es porque pero no había llega miles de Antigua. caminos, es porque Lobo, según el cuento, le había dicho que vaya por el que no era, porque ese era más rápido y todo eso. Claro, al final todo era una Que no era trampa nada. para que el lobo llegue primero donde la abuelita, ¿cierto? Sí, y se la Entonces, si pierde. tenemos que identificar 3 partes del cuento, ¿cuáles serían? Cuando el lobo se come a la abuelita y a la Caperucita. Cuando se pierde por el camino. Pero vamos por orden, pues primero se come a la abuelita y después anda por el camino. Pero usted me entiende. Sí, te entiendo, pero necesitamos que vayamos en orden. Primero la Se Caperucita pierde por decide el visitar camino. a la abuelita. Decide Así. visitar a la abuelita. Esa sería la primera acción. Vayan anotándola. La Caperucita decide visitar a la abuelita como primera acción. Después, como segunda acción, ¿qué podemos colocar? Se pierde por el camino. Ya, la Caperucita se pierde en el bosque. Y después el ¿Y lobo se cómo come a la Caperucita con la se la esa, ¿cómo come se llama la vieja? realmente? No. No, pero a la viejita sí se la come. Ya, se alcanzó a comer solamente a la abuelita, ¿cierto? Sí, Ya, entonces el lobo se come a la abuelita y la Caperucita es salvada. ¿Por quién fue salvada al final la Caperucita? Por un cazador que andaba dando vueltas por ahí. Claro, en algunas partes dice que es un cazador, en otras dice que es un leñador, pero al final es otra persona que andaba por ahí por el bosque y escuchó los gritos de socorro. Ya tenemos los 3 sucesos entonces que ocurrieron en la historia. ¿Continuamos? sí, sigámonos. Échale para adelante, canchu. Sí, pero tienen que escribir porque recuerden que Yo las lo guías de la... escribí, po. Ya, continuamos. Ahora dice que tenemos que redactar una oración. Solamente una oración, no vamos a tener que ocupar esas 4 líneas que salen ahí. Exprese la Soplaré, idea soplaré. No. más importante del relato. Ya, ¿cuál será la idea más importante del relato? Comerse a la Caperucita Roja y a la abuelita. Ya, entonces ahí sería como el lobo genera un plan para comerse a la abuelita y a la Caperucita Roja. Ya. De eso se trata finalmente la historia. Vayan escribiendo con letra bonita, sí, no como de doctor. Yo escribo como doctor. Como dos. Sí.
De eso se trata entonces lo que vamos a tener que hacer en las siguientes actividades. Después viene otro texto. Vamos a tener que hacer un procedimiento parecido. Estas todas son como estrategias para identificar la idea principal. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? Sí. Tía, ¿con qué está radiando ahí? Está grabando ahora por si acaso. Bien, entonces, como le explicó la profesora Francisca, esta es la estrategia para hallar la idea principal de un texto, ¿ya? Recordar, ver los hechos que ocurrieron en la historia y después identificar cuál es la idea principal del texto, ¿ya? Para ejercitar esta habilidad, nosotros vamos a leer el siguiente texto, ¿ya? Dice, ¿cómo hallar la idea principal? Generalmente puedes encontrar la idea principal de la mayoría de las lecturas en el inicio o en el final del texto. Lea a continuación el siguiente texto sobre los dinosaurios. Piensa en la idea más importante. ¿Ven? El texto es bien pequeño. Vamos a ir leyendo entonces. Me voy a pedir a Carolina, está ahí, ¿cierto? Sí. Ya, que Carolina, por favor. Sí, Sí. le voy a pedir a Carolina entonces que comience a leer. Vamos a ir subrayando algunas cositas. Ya Carolina, comienza. Los dinosaurios son herbívoros, verdaderos devoradores de plantas que pertenecen a una especie común llamada saurópodos. Los saurópodos eran criaturas de 4 patas de gran tamaño. Sus dientes tenían forma de ganchos. Sus cuellos largos los ayudaban a encontrar hojas tiernas para comer en los árboles más altos. Bien. No Entonces, que eran carnívoros. ya, pero tranquilo. Los dinosaurios son herbívoros, verdaderos devoradores de plantas que pertenecen a una especie común llamada saurópodos. Vuelva a leer, saurópodos. Los saurópodos eran criaturas de No 4 sé, eso. patas de gran tamaño, sus dientes tenían forma de gancho y sus cuellos largos los ayudaban a encontrar hojas tiernas para comer en los árboles más altos. ¿Ya? Bien, veamos entonces. Observa la siguiente tabla. Las siguientes tablas, perdón. Las oraciones en los 3 primeros cuadros aluden a la idea principal, pero no señalan explícitamente la idea más importante. La idea más importante. Lee de nuevo el fragmento. Ahí está sonando algo, una tele, o no sé. Yo no soy. Algo. Bien. Lee de nuevo el fragmento. La primera oración en el texto se refiere a la idea más importante. ¿Ya? Escribe a continuación la idea principal en los espacios disponibles para ahí. Entonces dice, los dinosaurios son herbívoros, verdaderos devoradores de plantas que pertenecen a una especie llamada saurópodos. Ya. Aquí, ¿qué tenemos que hacer entonces? Escribe a continuación la idea principal en el espacio disponible. Acá está como el ejercicio que hicimos anteriormente, en el cual están 3 hechos del texto y ustedes tienen que resumir estos 3 hechos en una oración dando la idea principal. Bien. ¿Cuál será entonces la idea principal acá? ¿Me escuchan? Sí. Ya, bien. El primer hecho dice, los saurópodos eran criaturas de 4 patas de gran tamaño. Sus dientes tenían formas de ganchos y sus cuellos largos los ayudaban a encontrar hojas tiernas para comer en los árboles más altos. ¿Cuál es el tema principal o la idea principal del texto? ¿Qué nos quiere informar? ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿De qué se está hablando? De los dinosaurios. ¿Cuál Ya, dinosaurio? No, de eso a los que le llaman los cuellos largos, algo así. Y ¿el cuello que largo? no, los saurópodos. Ya, ¿cuál Bien. será entonces la idea principal del texto? No Los sé saurópodos. qué especie eran y eso. ¿O no? No. Ya, pero a ver, definámoslos en una oración, no en una Los frase. saurópodos eran criaturas de 4 patas de gran tamaño. Ya, está bien, eso es una característica de los saurópodos. Pero, ¿cuál es la idea Bien. principal?
¿Qué nos quiere decir este texto? Informando al lector. Ya, bien, informarnos de qué. Ya, lo primero Tenía que sí, hablar. los saurópodos ya los saurópodos. ¿Qué pasa con los saurópodos? Fueron. Herbívoros. Ya fue, pero ¿herbívoros qué? ¿Fueron humanos herbívoros, mamíferos herbívoros? Dinosaurios herbívoros. Ah, ya. Tilde. Bien. Entonces tenemos los saurópodos fueron dinosaurios herbívoros. Ya, ese es el tema principal del texto. Esa es la idea principal. Después que eran de 4 patas, de que tenían dientes en forma de gancho, que su cuello era largo para alcanzar la hoja más de los árboles más altos. Esos es parte del texto que nos ayuda a entender esa idea principal. Es decir, la idea principal de este texto es eso. Los saurópodos fueron dinosaurios herbívoros. ¿Se entiende? La otra información nos ayuda a entender esa idea principal. ¿Se entendió o no? Sí, Ya. Sí. menos. ¿Lo escribieron ya para continuar? Sí, obvio. ¿Obvio? ¿Sí? Pues no, la niña de cera. ¿Seguimos? Se Asumo sigue que sí. escuchando algo raro atrás. Sí. Hay una tele por ahí. Sí. Un A lo mejor es Xbox. Juanma. Ah, yo no. O Play. No, mi play De está hecho, apagado. no sale qué está sonando. Quizás sea yo y no me doy cuenta. Yo no soy. No, yo tampoco. Bien, sigamos entonces. Vamos a leer el siguiente texto ahora. Lee este breve texto. ¡Ay, qué molesto! Mejor todos dejan su micrófono en silencio, pues. Así no se va a escuchar ese ruido. Ya, lee este breve texto acerca de un enorme mamífero terrestre. Mientras lo haces, piensa en la idea más importante del texto. Ya, ¿qué me va a ayudar ahora? La señorita Carolina. Perdón, Carolina ya me ayudó. Disculpa. El señor Amaru. Amaru, ¿Qué hago, Leo? ¿sí? Ya. Por los derechos de la vida, los animales, protejámonos a los elefantes asiáticos. El elefante asiático hoy está en peligro de extinción debido a la acción del hombre. La tala de árboles ha provocado que los priven de su principal alimento y lugar para vivir. Sus colmillos y los dientes de marfil son muy cotizados en el mercado, lo más motiva a los hombres a su caza indiscriminada. En la actualidad solo quedan aproximadamente 400 ejemplares. Súper poquitos. Bien. Y entonces aquí tenemos un texto pequeño. Yo fui subrayando algunas cositas para darle algunas pistas. ¿Ya? Primero, antes de contestar, pista que debes saber. La idea más importante de un texto se llama idea principal y permite identificar el tema, de qué es lo que está hablando el texto. Puedes hallar la idea principal en el inicio, también puedes hallarla al final. A veces la idea principal no está explícita en ninguna oración, entonces debes deducirla al pensar en diferentes ideas que el texto presenta. Puedes preguntarte de qué trata principalmente la lectura. ¿Ya? Eso es para recordar lo que venimos haciendo arriba. Después dice, la idea más importante se halla en la primera oración. El elefante asiático hoy está en peligro de extinción debido a la acción del hombre. El tema del texto es el elefante asiático. ¿Ya? Aquí nos está diciendo cuál es la idea principal y cuál es el tema del texto. Ahora, ¿qué otros detalles aportan mayor información a la idea central del texto o la información que está abajo? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos dice que el elefante está en peligro de extinción y que el tema es el elefante asiático?
¿Qué parte del texto nos dice eso? ¿O en qué nos ayuda la otra información? ¿En qué nos ayuda la otra información para entender que ese es el, el tema central? ¿Los escucho? Pueden hablar. El sonido viene de su cámara. ¿De mi cámara? Sí, porque esto todos están callados y esto el único sonido que se escuchaba era el de usted y con un sonido así como medio como tractor a punto de apagarse, algo así. Ah, que dejé el tractor andando afuera. Quizás es mi computador, chiquillo, porque suena como un dron a veces cuando se calienta esta cuestión. Tiene, Lo voy a tiene- silenciar. tiene que echarle más carbón, pues tía. Ya, ahora sí que dejé el tractor andando afuera, porque de repente fui a sacar las papas, entonces. El avión que usted tiene tractor, tío. Ya sigamos. Ya chicos, la pregunta entonces, qué otros detalles aportan mayor información a la idea central? ¿Ya? Bien, ¿qué otros detalles que nos dan eso? Pues, ¿cuál es la idea central? La idea central es el elefante asiático y que está en peligro de extinción. ¿Qué otros detalles nos da a entender que esa es la idea central en el texto? Los escucho, ahí está el texto, pueden leerlo. Por ejemplo, la tala de árboles ha provocado que lo priven de su principal alimento y lugar para vivir. ¿Eso nos aporta información a la idea principal o no? Sí, ¿Ya por qué? porque esto le están casi echando a perder todo el hábitat donde vivían ellos y esto si explotan casi todo su hogar, no tienen dónde ir a parar y si donde sea que van a parar, esto van a andar Ya, esos tipos que le sacan los cuernitos, los ven. ya. Es la tala de árboles. Entonces, porque si destruyen su... me faltó. Su hogar, no tendrán dónde vivir. ¿Ahí? Bien, ¿cierto? Ahora, si un elefante o cualquier especie animal no tiene dónde vivir, ¿se extingue o no? No sé, No o sea, necesario. a veces sí, Ya, pero a veces no se adapta a los cambios. se adapta. ¿Qué especie se adaptó a los cambios? Nosotros, Nosotros, Los, ¿cierto? Pero todas las especies tienen esa capacidad que tuvimos nosotros de adaptabilidad, ¿o no? no sé. Creo que no. Claro, a veces sí, a veces no. A veces sí las especies se adaptan, pero hemos visto en los últimos 200 años prácticamente que no ha sido así. Las especies no se han podido adaptar. ¿Ya? Entonces, pero esta información, la tala de árboles, nos da una información que nos permite entender la idea principal, que el elefante asiático está en peligro de extinción. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, sus colmillos y dientes de marfil son muy cotizados en el mercado, lo que motiva al hombre a su caza indiscriminada. ¿Eso nos aporta información a la idea principal o no? Bueno, la verdad sí es que esto el marfil en el mercado negro vale más que tu propio hígado. Ya. ¿Anduviste cotizando marfil, Juan Manuel? ¿Quién sabe los precios? No sé, esto es mucho más potente que Ya, un pero eso hígado. sí, es bien costoso y auto igual andaba cotizando. sí, que quería hacer una silla de marfil. Oh, tío. Y entonces, la casa de elefante nos aporta o sea, esa información nos aporta la idea principal o no? Sí. ¿Ya por qué? Ay, espere. Participe la Javiera, creo que está ahí igual. Profe, yo no voy a hablar más porque siempre hablamos lo mismo, Sí, la no Caro importa. o el Juanma o la Marullo. Sí. Javiera, ¿por qué en la casa de elefante aporta a la extinción de los elefantes? ¿Está la Javiera ahí o no?
No lo sé. Krishna Castro, ¿por qué la Casa Elefante aporta a esa idea principal? Ahí está la Castro, po. Sí, ahí está. Mm, Yo que no Ahí la lo habla. veía. Escuchamos. Yo tampoco. es que estoy leyendo el texto donde recién llegué. Mira, la idea principal del texto está acá, que el elefante asiático está en peligro de extinción. Esa es la idea principal de este texto. Ahora pregunta, ¿qué otros detalles aportan mayor información a la idea central? ¿La casa de elefante aporta detalle o no a esta idea de que el elefante se va a extinguir? Bueno, pues sí, porque esto, yo también he escuchado de que cuando le sacan el marfil, esto después los matan. Exacto, de Sí, hecho porque hoy, Sí, pues se muere. ¿cómo los vaya vivos? ¿Cómo les vaya a sacar eso, el marfil? ¿Cómo se los sacáis vivos? Esto yo he visto cómo se lo sacan, se lo arrancan así nomás, cortándoselo así como por la mitad, nomás no se lo arrancan Tío, directo de raíz. ya, Pero igual, pues, tío, te escucho. ya no hablo yo. pero hay en ocasiones que igual se lo sacan vivos, ¿sí, po? Sí, sí, está bien, pero por Yo no he eso, visto, la yo no he pregunta andado ahí, es, sí que yo no les creo. La pregunta es, no nos desviemos del tema, el tema principal es la extinción del elefante y la caza, porque aquí el texto habla de que sus colmillos y dientes de marfil son muy cotizados en el mercado, lo que motiva a su caza. Cuando habla de caza es porque lo mata, ¿ya? La Ah, yo pregunta pensé que es, de la las caza de casas. elefante, no, no es la casa de donde vive. Caza, caza con Z es de cazar, de matar. La caza de elefante nos aporta a la idea central, a la idea principal. ¿Por qué? Si se caza indiscriminadamente, perdón, hay un riesgo de que se extinga esta especie, ¿no? Sí, Sí, sí. Ya, al igual que varias, sí, pues, porque los rinocerontes igual. ya. Lo único que no se extinguen y deberían extinguirse un poquito somos nosotros. Eso es lo que está pasando en este... Como que hay mucho ahora. Que si tenga el Donald Trump es mejor. Ya. Sí, también. Bien, chicos. Entonces tenemos toda la respuesta. Ahora, por ejemplo, la idea central es que el elefante asiático está en peligro de extinción. Si el texto nos dijera que el elefante vive 80 años, tiene 6 hijos, Sí, no, come hojas de laurel comida. y de mañío, ya esa información nos aporta la idea principal o no, o aporta a otra información. Bueno, es que le aporta así como también a lo que usted dice, porque No, está como claro, que aporta para describir al elefante, ¿cierto? sí, pues. Sí. Sí. Pero la idea central es la extinción del elefante. Si esa Ah, información nos aportaría a esto, ¿no? Esta idea principal, lo que come, cuánto vive, cuántos hijos tiene. yo creo que eso sería, como decía el coso, esto, chuta, ¿cómo se llama? Tenía un ¿Descripción? nombre. Espera. Ya. Vuelvo a No lo preguntar. Si hay otra información, por ejemplo, lo que come, cuánto vive, los hijos que tiene, ¿eso nos aporta a esta idea central o no? ¿A esta idea principal? No, No, porque esas son características, no es Ya. una idea como explícita. Muy bien, excelente, ya. Ahora, claro, en este texto no hay otro tipo de información que nos permita hacer ese ejercicio. Sin embargo, cuando ustedes reconocen una idea central, tienen que ver las características o los detalles que aporta la información que está en el texto, más abajo, más arriba, ¿ya? Porque eso nos permitirá reconocer cuál es el tema central. Es decir, acá este texto habla casi el 100%, 90%, habla de la forma, de las formas en cómo se extingue este animal, habla de la cantidad que queda, que son muy pocos, ¿ya? Y eso produce que estén en peligro de extinción y esa es la idea central de este texto. ¿Se entiende? Es decir, Hoy que la aquí, mea ¿ya? volátil el elefante está sin los cachitos.
De hecho, sí, pues lo más No probable es que había ese cachado. se lo sacaron de View. Quizás De los Dross, internet. la verdad yo desconozco, no sé Profe, No cómo había se produce eso. cachado. Tema de investigación ahí para ustedes, para que busquen en profe, internet después de la clase. una vez vi un gil de que esto intentó sacarle un coso al elefante y los pillaron estos guanacos que los protegen. ¿Ya? Y esta vez nomás al tipo le dijeron que se fuera o si no le iban a disparar. Claro, Pero sí. Sí, pues ya te matan, ¿no? era No, un de hecho simple sí, niño nomás que andaba robando. es bien complejo el tema de la caza ya en ese continente en África. Bien, seguimos En África. chicos. Ay, no, Ah, no, ese el avión, perdón, el avión me japonés. equivoqué yo. Llegamos hasta esta parte, por si acaso. Voy a dejar de grabar ahora, pues. ¿Terminamos? Casi terminamos, tranquilo. Oh.